Muy bien, pues ahora vamos a entrar en la parte de la transmisión digital. Lo que hemos visto hasta aquí lo hemos visto como aspectos generales porque nos vale tanto en el caso digital como en el analógico, ¿vale? Lo que viene a continuación ya aplica solo a la transmisión digital. Una cosa importante en la transmisión digital es lo que se denomina los códigos de línea. Es decir, de qué forma metes los bits en el cable de cobre. Evidentemente van a ser corrientes eléctricas, pero ¿cuáles? Positiva, negativa, ¿vale? ¿Cuántos símbolos y de qué manera? Ahora lo vemos. O en el caso de la fibra óptica, luz, oscuridad, podría ser luz de varios colores, ya os adelanto que no, ¿vale? Ya sabéis que no, porque además eso sería incompatible con la WDM que veíamos los días pasados, ¿vale? Solo va a haber luz y oscuridad, pero uno podría decir, bueno, luz de varias intensidades, teóricamente podría haberla, en la práctica no se gasta nunca. O sea, en la práctica, en fibra óptica la cosa es muy sencilla, solo hay dos símbolos posibles, luz o oscuridad, se acabó. En cobre la cosa va a ser mucho más variada, como acabáis de ver, ¿vale? Bueno, los códigos de línea tienen diferentes propiedades, ahora enseguida vemos unos ejemplos, y cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como todas las cosas. Los que todos son ventajas se quedarían solos y nos habríamos olvidado del resto, o si todos fueran inconvenientes los tiramos a la basura y nos olvidamos de ellos. Si tenemos varios es porque cada uno gana en algunas cosas y cada uno es mejor para algunas cosas. Y esas cosas que nos van a interesar, pues van a ser la frecuencia de reloj con la que trabaja el código de línea, la frecuencia de la señal que genera en el cable, porque acordaros que cuando queramos transmitir datos a altas frecuencias vamos a vernos cada vez más limitados. El sincronismo, es decir, que el receptor sea capaz de interpretar cada bit en el sitio correcto y no se le vaya el reloj respecto al emisor. Y un último detalle, perdón, estas tres primeras que he dicho valen lo mismo en cobre que en fibra óptica. Y el último solo vale para cobre, no tiene sentido en fibra óptica, que es si al final la señal eléctrica que estás enviando tiene componente de corriente continua o no la tiene. Y normalmente se considera deseable que no la tenga. O sea, si hay un balanceo entre los lados positivos o los lados hacia arriba de la onda y los lados negativos. Bueno, ahora lo vamos a ver. Imaginaros que queréis transmitir una secuencia de bits, la que aparece aquí arriba. 0, 1, 0, 0, 1, 1, tal, ¿vale? Bueno, pues el código más sencillo de los que aún se utilizan, fijaros que me he tenido que ir como ejemplo a la interfaz RS232, es el que se denomina Non-Return to Zero Level, NRZL, las siglas, que representa el 1 como un voltaje positivo y el 0 como un voltaje negativo. Bueno, pues si utilizamos ese código de línea, cuando estemos transmitiendo esta secuencia de bits, enviaremos una señal eléctrica que tendrá esa forma, ¿vale? Si esto estamos transmitiéndolo a 1 megabit por segundo, vamos a dejarlo en 1 kilobit para que nos sea más fácil. Cada intervalo de esto será 1 milisegundo. Entonces, durante 1 milisegundo enviaremos menos 1 voltio. Al milisegundo siguiente, más 1 voltio. Luego, 2 milisegundos, menos 1 voltio. 2 milisegundos más 1 voltio y así, ¿vale? Sencillo. El receptor estará detectando el voltaje y con un reloj sincronizado con el mío, cada milisegundo irá interpretando el bit que le estoy enviando. Para asegurarnos, emisor y receptor, la máxima tolerancia frente a errores, pues lógicamente acordaremos que los bits se interpretan en el centro del intervalo. O sea, este primer 0 lo vamos a intentar interpretar. Bueno, lo va a intentar interpretar él, porque yo soy el emisor y yo le mando durante 1 milisegundo el menos 1 voltio, pero él se supone que va a elegir para determinar ese bit, si era un 0 o un 1, el valor que tiene en el centro del intervalo. Porque de esa forma, si hay algún pequeño decalaje, si hay un cierto desplazamiento de su reloj respecto del mío, pues hay el mínimo riesgo de que cuando llegue aquí ya haya interpretado este 1 como el 1 anterior o el siguiente. ¿Entendéis? Ese es el problema del sincronismo. Ahora, hay una cosa que nos da una buena pista para que el receptor no pierda el sincronismo conmigo, y es el hecho de que él sabe que yo solo voy a cambiar de voltaje en los puntos frontera de milisegundo.
porque hemos acordado que cada milisegundo le mando un bit. Entonces, él sabe que cuando yo cambio de menos un voltio a más un voltio, ahí ha habido un cambio de un bit al siguiente, obligado. Pero ¿qué pasa si yo le mando 1.000.000 de ceros o 1.000.000 de unos seguidos? Que tiene que estar durante 1000 segundos recibiendo esa señal de menos un voltio más un voltio, y igual su reloj no ha contado 1.000.000, sino 1.000.001 o 1.000.000 menos 1, porque él tiene su reloj y yo tengo el mío. No tenemos otro medio de saber por qué bit vamos él y yo, salvo contar el tiempo, ¿vale? Ese es el problema del sincronismo. Entonces, el problema del sincronismo se da cuando la señal es muy monótona, cuando hay muchos valores coincidentes, ¿vale? Ya veremos cómo se arreglan esas cosas, pero es un problema fundamental, sobre todo cuando no estamos transmitiendo a 1 kilobit, sino a 1 gigabit, porque entonces los intervalos son mucho más pequeños. Y aunque los sistemas sean muy buenos y muy precisos, acaban teniendo error, antes o después. Bueno, resulta que en general es más fácil detectar un cambio del valor del voltaje que detectar si el voltaje es más 1 o menos 1 voltio. Y por eso aparecen otros códigos de línea que no se basan tanto en el valor en el centro del intervalo, sino en qué ocurre al principio del intervalo. Si al principio del intervalo hay un cambio del voltaje o no hay un cambio del voltaje. Y por eso aparece el código denominado Non-Return to Zero Inverted, NRZI, donde, como veis, el 1 va a identificar un cambio de valor y el 0 un no cambio. Entonces, ¿qué ocurre? Pues como veis, el 0 no cambia de valor, el 1 cambia de valor. El 0 no cambia de valor, no cambia de valor, el 1 cambia de valor. El 1 cambia de valor. ¿Lo pilláis? Los unos identifican por un cambio de valor. Ahora, para ver qué valor tiene ese bit, nos tenemos que fijar en lo que ocurre al principio del intervalo. Eso es lo que os he pretendido indicar con los circulitos rojos. Ya no en el centro del intervalo, sino al principio del intervalo, porque luego lo que ocurre durante el intervalo es nada. No va a haber transiciones, o teóricamente no debe haberlas durante el intervalo, ¿vale? Entonces, es generalmente más fácil esto porque es más resistente a posibles interferencias. Porque aunque haya ruido, nos va a ser más sencillo detectar que ha habido un cambio que si el valor era más 1 menos 1. Y de la mayoría de los códigos de línea, vamos, de hecho aquí os he puesto solo 6, veréis que hay uno que es en valores, digamos, constantes en el intervalo, valores asociados durante el intervalo al 0 o al 1, o valores asociados al cambio o no cambio. ¿Vale? El siguiente se denomina inversión por marca alternativa, o no sé cómo traducirlo, el código AMI, da igual. ¿Vale? El 1 va a ir representado por un valor de un voltaje positivo o negativo, y el 0 por la ausencia de voltaje, o sea, por la ausencia de señal eléctrica. ¿Vale? En cada uno os voy poniendo ejemplos, algunos son cosas que no hemos visto, por ejemplo este que pone PDH, no hemos visto lo que es un enlace PDH, pero bueno, os lo digo, es un enlace de telefonía del sistema antiguo, por decirlo así. ¿Vale? El sistema utilizado en los años 80 y para atrás, utilizaban ese sistema de transmisión en las redes de telefonía, en la parte troncal de las redes de telefonía. Entonces utilizaban este código. El anterior, no lo he dicho, pero bueno, lo tenéis ahí, es el Fast Ethernet. El Fast Ethernet en fibra óptica utiliza el código NRZI. Bueno, el AMI sería esto de aquí. ¿Vale? El 0 siempre es 0 voltios y el 1 es alternativamente, el primer 1 es 1 voltio para arriba, el segundo 1 es 1 voltio para abajo, el siguiente 1 es 1 voltio para arriba, el siguiente 1 voltio para abajo y así, hasta el infinito. Sí. Entonces, para el código AMI, ¿se puede decir que tenemos un alfabeto de 3 símbolos? Es un poco... De hecho, ahí ponía símbolos, si tenéis la versión antigua, y lo cambiaba a niveles. Sí. Es que en realidad es un poco engañoso.
Son dos símbolos, porque solo transmites 0 o 1. ¿Vale? Lo que pasa es que para el 1 hay dos diferentes valores. Por eso he preferido poner ahí niveles y lo he cambiado. ¿Vale? En el caso del AMI es, en cierto modo diríamos, tipo el NRZL, porque el bit 0 o 1, su valor viene definido por lo que vale la señal eléctrica durante el intervalo, ¿vale? Y la única diferencia es que el 1 alterna el más 1 o menos 1 voltio. Bueno, son voltajes de ese orden, ¿eh? No necesariamente es siempre más 1 menos 1 voltio, pero siempre son de ese orden. No estamos hablando de voltajes grandes. Ya sabéis que en redes nos va a dar la corriente normalmente. Y aquí en el AMI también notaríamos si es un 0 o un 1 en la frontera de cada... En el centro del intervalo. No, en el centro del intervalo. Sí, en el AMI el valor es el valor durante el intervalo. Entonces, al ser durante, te vas al centro para asegurarte máxima tolerancia a errores. Entonces diréis, bueno, ¿y esto qué aporta respecto al NRZL? Pues algo muy importante, que es el balanceo a nivel eléctrico. Con este sistema de para arriba, para abajo, te aseguras que hay tantos bucles en positivo como en negativo, con lo cual la señal es una señal alterna sin componente de corriente continua. Ahí está el truco. Mientras que aquí, si hubiera muchos unos seguidos, tendrías una componente de corriente continua importante. ¿Por qué es esto importante? Porque muchas veces estos sistemas se quieren utilizar también para alimentación tipo PoE de corriente continua. Claro, si tienes los datos que ya tienen una componente continua, el tema de separar los datos de la alimentación se complica. Si estás seguro de que la señal de datos es una señal alterna pura, sin componente de continua, es mucho más fácil. Y aparte, si tuviera señal de componente continua, que podía dar la corriente, ¿no? Si tocaras el... No, porque estamos hablando de voltajes muy pequeños. Con 1 voltio no hay problema. No, por razones de seguridad no hay. ¿Vale? Te podría dar la corriente por la alimentación en continua, porque si son 48 voltios, ahí es más fácil, ahí sí que te puede dar la corriente, según cómo. ¿Vale? Ahora bien, el AMI tiene el problema, como el NRZL, de que tienes que ver el valor en el centro del intervalo y no puedes simplemente basarte en transición no transición. Y por eso aparece otro código de línea que se denomina MLT3, Multilevel Transmit 3. ¿Por qué 3? Porque son 3 niveles, en eso es igual que el AMI, pero la forma de hacerlo es diferente. Como veis, el 1 va a ser transición y el 0 no transición. Entonces, estos datos transmitidos con MLT3 serían esto de aquí. Siempre el 1 cambia. ¿Cambia a qué? Cambia a lo siguiente. Entonces va para arriba y luego va para abajo. Y cuando ya ha llegado al fondo va para arriba y va para abajo. Simplemente. Solo va subiendo o bajando cuando hay unos. Cuando hay ceros no cambia. ¿Vale? Aquí no podemos garantizar que no haya componente en continua, porque podría haber durante mucho rato estar en la parte de arriba, por ejemplo, o en la de abajo, según caiga. ¿Vale? Pero tiene la ventaja de que te fijas en lo que ocurre al principio del intervalo, porque el ser 0 o 1 está asociado a la existencia de o no de transición. Como decía antes, esto es más fácil de detectar que el valor del voltaje en sí mismo. ¿Vale? Nos quedan 2, ya vamos a terminar. El siguiente es el denominado código Manchester, que a lo mejor a algunos os sonará porque es el que utilizó la Ethernet original de 10 megabits. Toda la Ethernet de 10 megabits utiliza código Manchester, que consiste en representar el 1 como una transición de voltaje positivo a negativo, perdón, de negativo a positivo, por eso se denomina transición bajo-alto, y el 0 como una transición de alto a bajo. La detección de transiciones es más fácil que la detección de voltaje, y en eso es mejor que los anteriores, y además tiene otra cosa importante. Todos los anteriores tenían el problema de qué pasa si durante mucho rato tengo que transmitir el mismo valor. Bueno, el 1 no es problema, porque el 1 aquí
nos garantizaba cambios, ¿vale? Pero muchos ceros seguidos, en el caso del AMI o el MLT3 y en los anteriores, por supuesto, muchos ceros seguidos nos van a causar ese posible problema de pérdida de sincronismo. En el caso de Manchester eso no puede ocurrir, porque tal como está diseñado, obligatoriamente hay una transición cada intervalo. A veces dos, ¿vale? A veces dos, pero como mínimo una, siempre. Si hacéis el ejercicio veréis que pongáis la secuencia de bits que pongáis, cuando lo codificáis en Manchester, siempre la onda tiene que estar cambiando como mínimo una vez cada milisegundo, en este ejemplo. ¿Vale? Ahora bien, para conseguir eso, que está muy bien, el dispositivo tiene que ser capaz de cambiar de estado 2000 veces por segundo. O sea, la frecuencia de reloj que tiene que trabajar el código en realidad es el doble de lo que son los datos a transmitir. Y eso cuesta dinero. Es decir, eso al final es electrónica que tiene que ir a más velocidad. ¿Vale? O sea que, como siempre, no hay duros a 4 pesetas. Es esta ventaja a cambio de este inconveniente. ¿Vale? Los señores que diseñaron Ethernet, pues pensaron que en ese momento les interesaba más tener ese sincronismo embebido en el propio código de línea, aunque eso les costara tener que trabajar al doble. La denominación, como curiosidad, no es esto no es original de los señores de Ethernet. Esta codificación se utilizó en un ordenador experimental en los años 40 de la Universidad de Manchester para la grabación en los discos duros, y por eso le viene el nombre de codificación Manchester, porque esos sí que fueron los inventores, pero estoy hablando de los años 40. Por supuesto, todas estas cosas de codificación no son exclusivas de telecomunicaciones, se dan también, evidentemente, cuando tienes que grabar información en soportes magnéticos y en muchos otros entornos, la conexión USB, etcétera. Todo eso maneja también codificación de los datos. ¿Vale? Bueno, los señores de Ethernet diseñaron esto en el año 1980, ya digo, utilizando la codificación Manchester, pero los señores de Token Ring, que trabajaban en IBM por aquellos años o un par de años más tarde, dijeron: nosotros vamos a ser más chulos que los señores de Manchester, que los señores de Ethernet. Y como tenemos más dinero, pues no vamos a utilizar la codificación Manchester, vamos a utilizar una variante de la codificación Manchester que se denomina Manchester diferencial, que consiste en que el 1 es que hay transición y el 0 es que no hay transición. Entonces, esos mismos datos interpretados con codificación Manchester diferencial se traducen en esto de aquí. Entonces, como veis, cuando hay un 1 se produce una transición en el centro del intervalo. Esto se me ha olvidado decirlo en la anterior, ¿vale? Aquí lo importante es lo que ocurre en el centro del intervalo. La transición relevante es la del centro del intervalo. La que ocurra en la frontera será la que tenga que ocurrir para que luego en el siguiente centro de intervalo ocurra la que toca. ¿Vale? Pero nos tenemos que fijar en donde esté el circulito rojo. Entonces, en el caso de Manchester diferencial, nos fijamos aquí, no hay transición, es un 0. Hay transición, es un 0. No hay transición, perdón, hay transición, es un 1. No 0, no 0. Sí 1, sí 1, y así. Y diréis, ¿cuál es la ventaja de esto? Pues es un poco lo de antes. Es más fácil en un entorno donde hay ruido detectar o diferenciar una transición de no transición que ver si la transición era de arriba para abajo o de abajo para arriba. Entonces el código Manchester diferencial es más robusto cuando hay interferencias que el Manchester, y por eso los señores de Token Ring decidieron usar este. Pero por eso las tarjetas Token Ring eran mucho más caras que las tarjetas de Ethernet, porque esto es más difícil de implementar. La electrónica es más cara, necesita más componentes. ¿Vale? Ahora, comparte con el Manchester la sincronización embebida. O sea que no se te puede ir el reloj, porque en cada bit, en cada milisegundo, llevas el tic de reloj que te lo manda el emisor. ¿Vale? Y por supuesto, como decía, nos fijamos en lo que ocurre en el centro del intervalo. Siempre. ¿Vale? ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, ahora cogiendo solamente 3 de los 6 que hemos visto antes y comparándolos con una determinada secuencia de valores de unos y ceros,
no está cogida al azar. La secuencia que he elegido aquí es la secuencia que para cada código nos da la máxima alternancia de señales, ¿vale? O sea, con RZI, si coges una secuencia alterna de 1, 0, 1, 0, 1, 0, consigues positivo, negativo, ¿vale? Entonces, si pensáis en esto como si fuera la onda sinusoidal típica, la de física de Boop, pues esto es una longitud de onda. Esto es un ciclo, ¿vale? Y un ciclo ocurre, suponiendo que estemos, en este ejemplo, transmitiendo a 10 megabits por segundo, estos serían nanosegundos, una onda completa ocurre en 200 nanosegundos. Si lo traducimos en la frecuencia nos sale 5 megahercios. O sea, esta señal, esta onda cuadrada que he pintado aquí, es una onda de frecuencia 5 megahercios. Cuando yo la transmita por un cable, voy a necesitar un cable que tenga capacidad de transmitir señales a más de 5 megahercios para poder enviar esto, porque si no, no va a pasar, ¿vale? Luego, en el mundo real, evidentemente los datos nunca son 1-0 alterno todo el rato, todo el tiempo, pero la frecuencia máxima será esta. Si hay otra secuencia de unos y ceros, la frecuencia será menor, nunca superará los 5 MHz. Y esa es la que nos tenemos que atener, es la que tenemos que mirar. En el caso de MLT3, para conseguir la máxima alternancia, tengo que enviar una secuencia de todo unos seguidos. Entonces, si hacéis el ejercicio y probáis, veréis que la frecuencia, o sea, la onda completa empieza aquí y termina aquí. O sea, dar una vuelta completa, en el caso peor, me lleva 4 bits. Por tanto, la frecuencia de esta onda es la mitad que la anterior, 2,5. Esa es la gran ventaja del MLT3. O sea, los códigos esos de 3 niveles, el MLT3 y el AMI que veíamos antes, tienen como gran avance respecto a los dos primeros que disminuyen a la mitad la frecuencia de la señal generada y podrá, por tanto, pasar por cables peores, ¿vale? O podrá pasar mejor por cables de la misma calidad. Y por último, la Manchester, o la Manchester diferencial sería lo mismo, también consigue una máxima variación de estados con una secuencia de todo unos, y en ese caso un ciclo completo va a ser un bit, con lo cual la frecuencia a nivel de señal son 10 MHz, la misma que la frecuencia de los datos. O sea que en ese sentido es el peor, lo que decíamos antes. Hemos pagado el precio para tener el sincronismo embebido en los propios datos, ¿vale? Y también, como decía, los datos reales pueden hacer que estos números bajen, pero nos fijamos en el caso más desfavorable. Entonces, el caso más desfavorable en estos códigos es esa secuencia de todo unos. En realidad en Manchester da igual, porque con todos ceros también sería lo mismo, solo que al revés, ¿vale? Manchester en concreto, Manchester diferencial no. Bueno, la siguiente diapositiva es un cuadro un poco resumiendo las características de cada uno de los 6 códigos de línea que hemos descrito, cuál es la frecuencia de reloj que manejan. O sea, la frecuencia de reloj es la frecuencia de los tics que tiene que utilizar el emisor. Fijaros que en el caso de Manchester, para transmitir a 10 megabits por segundo, tengo que ser capaz de generar 20 pulsos por segundo, 20 megapulsos por segundo. La frecuencia es el doble, por eso el 2M. Eso no ocurre con los otros. La frecuencia en el cable va variando según el caso. Bueno, perdón, antes creo que he dicho que el AMI era la cuarta parte, pues no, es la mitad, ¿vale? El que gana en eso es MLT3. El AMI en lo que gana es en el balanceo, que es un código balanceado. Los Manchester también son balanceados, también tienen igual parte positiva que negativa, ¿vale? Y el sincronismo solo lo tienen los Manchester y Manchester diferencial. Ahora diréis, bueno, pero entonces estos que se utilizan y no tienen sincronismo, ¿cómo se resuelve cuando hay que transmitir 1 millón de ceros o 1 millón de unos seguidos? Pues hay dos maneras. Una son los códigos de bloque, que veremos ahora a continuación, y otra son que a veces el sistema de transmisión, si ve que hay una secuencia de muchos ceros o muchos unos seguidos, la rompe y envía un bit alterno, un 1 o un 0, según sea el caso. Con lo cual se garantiza
que a nivel de transmisión de los datos va a haber una cierta alternancia.